que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Muy buenas noches, mis hermanos. Que la paz de nuestro Dios sea con todos ustedes. Amén. Amén. Vamos esta tarde me ha tocado, gracias a los hermanos que me han dado la oportunidad nuevamente de compartir la palabra del Señor con ustedes. Y quisiera, mis hermanos, empezar con una oración para pedirle guía a nuestro Señor y para que tengamos en nuestras mentes y en nuestros corazones al niño Javier Alejandro Cervantes Martínez y a su hermana Raquel Angelina Cervantes Martínez. Este niño es de la Casa Hogar de México y mañana va a tener unos estudios. Y primeramente Dios, todo va a estar bien. Amén. Y pidamos por ellos, mis hermanos. Acompáñenme a orar. Bendito Padre Celestial, una vez más, Padre Santo, venimos ante tu presencia para darte la honra y la gloria que te mereces, Señor. Padre Santo, sé con nosotros esta tarde y permite que tu Espíritu Santo se manifieste a través de tu siervo, Señor. Padre Santo, queremos rogarte, Señor, por el niño Javier Alejandro Cervantes Martínez y por su hermanita Angelina Cervantes Martínez. Señor, que seas tú con él mañana en esos estudios que va a tener. Por favor, Padre Santo, no lo desampares a su tierna edad, Señor. Sabemos que tú tienes un plan para todo y que tus planes son perfectos, Señor. En tus manos lo ponemos, Padre Santo, y en tus manos nos ponemos esta noche, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, el título que escogí para esta tarde se llama Controlando nuestros pensamientos. Los pensamientos, mis hermanos, es como empieza uno. Para todo, pues claro que tenemos que pensar. Y los pensamientos nos pueden traer consecuencias malas o consecuencias buenas. En esta tarde quisiera que mediten ustedes cuáles son sus pensamientos, porque no con el hecho de que estemos aquí estamos pensando en el Señor o en cosas del Señor. Desgraciadamente uno, hasta cuando está uno orando aquí, se desvía la mente de uno, o cuando está un hermano acá enfrente predicando, estamos tal vez pensando en cosas que no deberíamos, en que se te olvidó llevar el carro al taller y que tal vez sea domingo y que ya no vas a alcanzar, en muchas cosas, y eso es lo que nos distrae de la palabra del Señor. Entonces, ¿de qué es lo que está llena nuestra mente, mis hermanos? ¿Qué es lo que tenemos en nuestra mente? La palabra del Señor nos dice que cuando si hemos nacido con Cristo Jesús, que quiere decir que si hemos sido bautizados,
heredamos la mente de nuestro Señor. Entonces deberíamos de tratar de pensar como piensa nuestro Señor Jesucristo, como cómo era Él. Debemos de tratar de ser como era Él, y todo empieza por esta mente que tenemos, por estos pensamientos. Esta mente que viene siendo como una torre de control de un aeropuerto que controla todo. Nosotros debemos de saber controlar la mente, y al controlar la mente, pues es obvio que vamos a poder controlar nuestra lengua y principalmente nuestro corazón. Los pensamientos pueden ser de ira, de rencor, orgullo, lujuria, miedo, odio y muchas cosas más. Podemos estar pensando todas estas cosas, aún así estemos aquí en la iglesia. Eso es por donde empieza y donde nos va a atacar la tentación. Nos va a venir por el lado del pensamiento. Vamos a empezar a pensar algo, y esa cosa, eso que estemos pensando, nos va a llevar a seguir pensando y pensando, y hasta que en realidad actuemos como ese pensamiento. Un ejemplo les quiero dar vamos a decir que esté por ahí un billete de $20 o $100, y usted lo ve en una esquina, y luego lo ve, y ¿cuál será su pensamiento? Ir a recogerlo y dárselo a un hermano o al predicador: hermano, anuncia de quién es este billete, o sí, dárselo al hermano Gregorio, ¿verdad? Pero para que pregunte a ver quién lo tiró, no para que... O también para la ofrenda, ¿verdad? Si no le sale dueño, pues va a ser para buen uso. Pero si lo ves y luego vienes a la otra reunión y lo sigues viendo ahí el billete y dices: pues yo me siento casi siempre enfrente, pero si me siento allá para la esquina, a lo mejor piensa uno, ¿verdad? Ahí empiezan los pensamientos, y eso nos empiezan a desviar de lo correcto. Entonces, como les decía, mis hermanos, a nosotros recibir a Cristo como nuestro Salvador, ya no debemos de tener ningún pensamiento malo, ninguno de los que vamos a leer más a continuación, porque nosotros somos responsables de nuestros propios pensamientos. El Satanás no va a entrar a fuerza. Claro que nos va a dar ideas, pero a fuerza él no va a entrar a nuestra mente, porque ya estamos cubiertos con la sangre del Señor. Entonces no puede entrar a fuerza. Si tenemos malos pensamientos, es porque nosotros los permitimos. Nosotros le dimos cabida a esos pensamientos, que seguimos pensando y pensando, y tenemos que tener cuidado con estos pensamientos, porque los llevamos a convertir en realidad. Como les decía, lo del billete, lo vuelves a ver y piensas: lo recogeré, lo podré recoger sin que nadie me vea, o qué voy a hacer. Pero si al instante tú lo ves y pensaste en hacer el bien y darlo, actuaste bien. Pero si ya lo piensas 2 veces, no va por buen camino, mis hermanos. Ese billete de 100 no va a terminar en las manos que debe de terminar, porque ya lo estuvimos pensando, lo estuvimos maquinando, y le estuvimos dando tiempo a Satanás para que actuara con nuestros pensamientos, que después pasan para nuestro corazón. Esta sociedad en la que vivimos, mis hermanos, no va a cambiar, cada vez es peor. Hay tanta lujuria, hay tanto pecado y tantas cosas que son abominables ante los ojos del Señor. Pero quisiésemos, ¿verdad? Y quisiésemos cambiarlo por medio de la oración, orando. Pero pues la palabra del Señor nos dice que vienen tiempos más duros, más difíciles aún que los que estamos viviendo. Entonces la única forma es preparar nuestra mente para esos tiempos, y pedir sabiduría al Señor para de perdido, si ya no se puede más, dejar a nuestros seres amados en buenas manos. Allá en Colosenses, mis hermanos, en el capítulo 3, nos dice el apóstol Pablo cómo debemos de pensar. En Colosenses capítulo 3, del 1 al 3, mis hermanos, si lo tiene alguien a la mano, si me quiere acompañar, si le quiere dar lectura, lo tenía separado. Colosenses 3, del 1 al 3, si alguien lo tiene. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios.
dice, gracias mi hermana, y en el segundo, ¿qué nos dice? Dice que pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo con Cristo en Dios. Amén. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí nos está diciendo, mis hermanos, de que ya hemos resucitado con el Señor y que debemos de buscar las cosas de arriba, no las terrenales. Entonces nuestros pensamientos deben ser en cosas de lo celestial, en cosas que agraden al Señor, Amén. que nos acerquen más a Él. Amén. Dice que debemos de buscar, y dice, las cosas de arriba, de donde está Cristo sentado a la diestra del Señor, y debemos de poner la mirada en esas cosas. Allá en 1 de Corintios nos dice, en 1 Corintios 2:16, mis hermanos, nos dice también la palabra del Señor sobre este tema. Disculpen, mis hermanos, pero quisiera, ¿no? Tener la manía de lamberme el dedo para darle vuelta, yo sé que es falta de respeto y se ve mal. Pero en 1 Corintios 2:16, porque estas hojas están muy delgaditas, nos dice la palabra del Señor. Nos dice lo siguiente, disculpen. Nos dice la palabra, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí nos sigue diciendo el apóstol que por eso nos sigue diciendo que debemos de seguir de pensar como el Señor, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoce la mente de Dios? Nadie. ¿Quién le instruirá? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí nos está diciendo que, confirmando más, que al tener la mente de Él, pues debemos de seguir pensando como el Señor. Los pensamientos, mis hermanos, hay pensamientos que ha habido pensamientos que llevan al mal a una persona, pero que también lo llevan a la muerte física. Porque una persona, antes de suicidarse, entra en depresión y empieza la mente, es tan poderosa la mente que empieza a darle vueltas y vueltas y vueltas a la idea de suicidarse, e incluso de cómo fabricar el suicidio, de cómo te vas a suicidar. Es muy peligroso estas cosas. Por eso debemos de enseñar nuestra mente y instalarle, como quien dice, unos filtros, como si fuera el aire acondicionado, para que no chupe lo malo. Más adelante les voy a referir esto de los filtros, de cómo debemos de filtrar nuestra mente. Pero allá en Romanos 1, del 18 al 28, en el 18, para ser exacto, el 28, perdón, nos dice que hay mentes reprobadas, y una mente reprobada es una mente corrupta, y pues que no va a tener paz. Démosle lectura, mis hermanos, allá en Romanos 8, del capítulo, vamos a leer, va a ser Romanos 8, del, bueno, vamos a dar lectura a Romanos 8, esto es de las personas, siguiendo hablando sobre lo mismo, de que las personas que son de la carne, cómo piensa una persona que está en la carne, una persona que no está en el Señor. Y voy a dar lectura del capítulo 5 al 13, de Romanos 8, del 5 al 13, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Estamos aquí rectificando lo que habíamos dicho anteriormente. Dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu son, que esos deben ser los pensamientos de nosotros, porque nosotros somos del Espíritu ya. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive
a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hermanos, esto es una rectificación de lo que habíamos leído antes, de vivir en el cuerpo, de nuestros pensamientos, de que si seguimos pensando en la carne, como éramos antes, pues no estamos agradándole para nada al Señor. Y nos está explicando aquí lo importante, mis hermanos, rectificando lo que habíamos leído anteriormente de la importancia de haber nacido del Espíritu nuevamente. Y estudiando yo este versículo, lo había oído en varias ocasiones, y no sé si a ustedes les pasa que cuando leen unas cosas no se nos quedan, y en este versículo yo no le había puesto tanta atención a lo que decía sobre el Espíritu, allá en el versículo 11, en el capítulo 8, y dice que el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Yo creía, pues claro que sí, ¿verdad? Que Jesús resucitó porque es Dios y es Hijo de Dios, pero yo nunca le había puesto atención a lo que dice este versículo, que dice que el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Imagínense, mis hermanos, que es el Espíritu Santo, lo poderoso que es, que levantó a nuestro Señor de los muertos, y que es el que tenemos ahora dentro de nosotros, que hemos recibido ya nosotros los bautizados. Imagínense la grandeza de ese poder, mis hermanos, y que nos ayuda y que nos va a ayudar y a guiar a controlar nuestros pensamientos, para que no caigamos de la gracia del Señor. Como les decía anteriormente, los pensamientos, si no son controlados, nos pueden llevar a un destino trágico. Les voy a contar la historia de unos niños. Uno de ellos jugaba béisbol con mi sobrino, se llamaba Santiago, y le decían Santi. Y ese niño, yo lo miraba, no sé si a ustedes, yo sé que la mayoría de ustedes son futboleros, pero ese niño jugaba béisbol. Y no sé si ustedes sepan algo de béisbol. Pero él, desde chiquito, mis hermanos, desde chiquitillo, que jugaba con mi sobrino, yo que empezaron como a los 5 años por ahí. Él jugaba béisbol, y en la base que lo pusieran, mis hermanos, a jugar, en la posición que lo pusieran, era excelente. Lo más peligroso para mí del béisbol es el tercera base, porque por ahí pasa la pelota, lo más recio que va a pasar, por ahí va a pasar. Y como fuera, él las agarraba. Entonces él acababa de la práctica y se iba caminando, y atrás de él iba su hermanito como de 3 años. Y si era él, para el niño ese, su héroe era su hermano de 6 años. Y cargaba su mochila y su cachuchita, el uniforme y todo. Y siempre andaba atrás de él. Donde hubiera uno, andaba el otro. Hágale cuenta como los monitos ese, Lichi y Scratchy, los ratoncitos. Hágale cuenta, uno grandecito y uno chiquillo, y siempre atrás, siempre juntos. Y así se criaron. Y este niño era un niño muy, era un niño, como quien dice, un niño prodigio, no crean que es el que anuncia los horóscopos, el que le dice el niño prodigio. Este niño era como un niño prodigio porque, como les digo, en la escuela era un excelente estudiante, muy buena conducta y todo, pero él se dejó afectar por otras personas y en sus pensamientos él pensó que la salida era suicidarse a los 13 años, y se suicidó por encubrir a unos amigos. Como tenía unos amigos, aventaron un artefacto, un cohete, como les decimos, explosivo en la escuela, de esos chiquitos, y le dijeron: échate la culpa porque tú eres un estudiante excelente. Entonces él pensó que ellos tenían razón. Entonces, al él echarse la culpa, lo iban a suspender. Le dijeron los maestros: vas a alcanzar suspensión con tus papás. Y él, fue tanto su pena, mis hermanos, o su temor, no sé qué, que empezó a pensar, y él pensó que la forma más rápida de salir de esto era el suicidio.
y se colgó en el closet de su casa. Lo más triste, mis hermanos, que su hermano chiquito fue el que lo encontró. Ahora imagínense, él tuvo los pensamientos de suicidio, pero imagínense los pensamientos que quedaron en ese niño, en su hermano menor, que era como su héroe, mis hermanos. Era prácticamente su héroe porque él lo seguía donde fuera. Siempre andaban y siempre tenía su cachucha. Así las prácticas se acabaran 10, 11 de la noche. Él andaba con la bolsa en rastre y con el bate porque estaba muy chiquito para cargarlas y siempre andaba con él. Ahora imagínense, mis hermanos, la impresión de lo que puede causar un pensamiento. ¿Qué pensamiento le quedó a ese niño? ¿Y qué pasó por la mente de un adolescente de 13 años, mis hermanos, que tenía todo su futuro por delante como jugador y que tenía como estudiante? ¿Hasta dónde puede el maligno llegar? Entró Satanás, se apoderó de él, pero entró por el pensamiento. Él pensó que estaba haciendo un bien al encubrir a sus amigos y pues decidió irse por la vía rápida, ¿verdad? Y solo Dios, ¿verdad?, que vaya a pasar con su hermano. De esto que les estoy hablando ya hace unos cuantos años. Ya esto afectó también grandemente a mi sobrino. Y pues es muy triste, mis hermanos. Por eso les digo que un pensamiento nos puede destruir. Un solo pensamiento. Ahora, ¿qué será que si cuando estamos aquí, estamos orando y estamos pensando en otras cosas, pues eso nos puede causar caer de la gloria del Señor? Para filtrar un pensamiento, mis hermanos, cuando tengamos un pensamiento, debemos de filtrarlo, como les decía, como el aire acondicionado, como se filtra un aire o así. Debemos de pensar correctamente y debemos de pensar, al recibir nosotros un pensamiento, para examinarlo si es bueno o no, al filtrarlo, debemos de pensar primeramente de dónde viene este pensamiento, quién nos lo está dando. Ya debemos de ser lo suficientemente inteligentes para ver si las cosas vienen del Señor o no. Si es un pensamiento que intervenga con nuestro momento de adoración al Señor o de participar de los mandamientos de Él, sabemos que no viene del Señor, porque Él quiere que estemos aquí puros, que estemos consagrados a Él en el momento de la alabanza. Entonces debemos de pensar, ¿quién nos está dando este pensamiento? Y ya sabemos de quién viene. Después, mis hermanos, debemos de pensar, ¿a dónde me va a llevar este pensamiento? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Como digo, así como las acciones, los pensamientos también tienen sus consecuencias. ¿A dónde nos van a llevar? ¿A dónde nos va a llevar este pensamiento? En la vida, o más adelante, o en la eternidad. ¿A dónde nos van a llevar? ¿Cuál será nuestro destino? Esa es otra pregunta. ¿Cuál va a ser mi destino con este pensamiento? Si es un pensamiento de lujuria, como les digo, el suicidio así empieza, pero también así empieza la fornicación y todo, porque empiezas a ponerlo en tu mente, a trabajar, y hasta que lo llevan el acto, llegan a completar el acto, pero eso primero empezó con un pensamiento. Todo empieza como un pensamiento. Incluso, como le habíamos visto anteriormente, hasta la vida es como un pensamiento de lo rápido, ¿verdad? Pero, que dice el salmista, pero estos pensamientos, ¿a dónde nos van a llevar? ¿Estamos controlándolos nosotros? Para poderlos controlar, tenemos que seguir estos pasos, mis hermanos. Y eso concuerda con la palabra de Dios, que nos lo repite continuamente. Y la otra pregunta que nos debemos de hacer al respecto es, ¿me edificará o me destruirá este pensamiento? Eso que estás pensando. Porque hay muchas veces, como les digo, que nos distraemos aquí en clase, pero hay otras veces que está uno, pues por decir, trabajando. Me pongo como ejemplo que cuando estoy trabajando, estoy sentado y estoy oyendo un sermón o algo, y me pongo a pensar en lo del sermón y me distraigo del trabajo. Pero eso no es malo, ¿verdad? Porque me estoy distrayendo en una cosa del Señor. Y para nosotros no tener
tiempo de esto yo no les digo que no, mis hermanos, no, cuando están en su trabajo no piensen, no hagan, no. Porque por lo regular, si la mente está ocupada en algo, no va a estar pensando, como decimos, tonterías, cosas que no vienen a nuestra vida. Si la mente está activa, ocupada. Por eso, muchas veces dice uno, no, pues que cuando llego a la casa está la fiera, como decimos a veces. Allá está la fiera, maquinando. Porque por lo regular, muchas mujeres no trabajan y tienen todo el tiempo del mundo para armar el pleito para cuando uno llegue. Y pues, si se ríen, pues es alguna de esas semejantes les pasó, ¿verdad? Alguna experiencia. Pero sí, mis hermanos, así es. Una mente desocupada se vuelve una mente ociosa porque los pensamientos no son los que deben de ser. Si dijera usted, no, pues que está todo el tiempo, cuando llego, todo bien alegre y todo, pues así debe de ser, porque si estamos casados con una cristiana, pues bendito sea el Señor, ¿verdad? En mi caso, pues así es. La mayoría del tiempo, no crean que es un matrimonio perfecto, pero antes sí estaba, antes de que se convirtiera, pues sí era pesadito. A veces decía uno, no, hombre, voy a jalar unas extras, pero no sabían por qué, ¿verdad? Pero sí, mis hermanos, entonces si mantenemos la mente nosotros ocupada pensando en cosas, cuando estamos pensando una cosa y vamos a pensar algo, te va a remorder la conciencia. Y déjame decirte que si es algo malo y no te remuerde la conciencia, el Espíritu de Dios no está en nosotros. Porque al entrar por los pensamientos, las cosas, empieza uno a pensar y dice, ¿y si no voy el domingo a la iglesia? O no voy el miércoles, que al cabo pues le echamos de culpa a la pandemia, ¿verdad? Pues ¿qué tiene? Entonces empieza uno, ¿verdad? Y luego ya empiezas a pensarlo como desde el lunes, y luego ya como el martes, se me hace que no voy a ir, y ya el miércoles dices, no voy. Pero esto es el ejemplo de cómo empieza un pensamiento. Entonces, ¿te va a remorder la conciencia, mi hermano, de no haber venido a la iglesia? Si te remorde la conciencia, bendito sea Dios, porque el Espíritu Santo aún te está hablando y diciendo, la regaste, como bien dice, o sea, debiste de haber ido y no. Pero si no te afecta en nada el no venir a reunirte, algo anda mal, mis hermanos. Examinémonos nuestros pensamientos. Allá en 2 de Corintios, mis hermanos, en 2 de Corintios, en el capítulo 11, 2 de Corintios 11, y en el capítulo 2, 2 de Corintios 11, en el capítulo 2, perdón, sí, en el capítulo 11, versículo 2, en 2 de Corintios, a ver, mis hermanos, a ver si no me perdí, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura en Cristo. Esto es refiriéndose a nosotros, a la iglesia. Se me brincó este versículo, mis hermanos, pero bueno, volviendo a lo que hablábamos anteriormente de la pureza de los pensamientos, que si estamos en el Señor y somos miembros de la iglesia, nuestros pensamientos deben de ser puros, porque fuimos presentados como una virgen pura a Cristo. Está escribiendo a la iglesia, así hemos sido presentados al Señor, así que no debe de haber pensamientos impuros en nosotros. Después, mis hermanos, allá en Colosenses nos dice de cómo debemos de pensar. Allá en Colosenses, en el capítulo 3, que ya habíamos leído, nos dice que, ¿verdad? Pues que busquemos las cosas de arriba. Y en 1 de Corintios 2:16 nos habla de que quién conoció la mente, quién conoce nuestras mentes, mis hermanos. Y nos dice que, porque quién conoció, en 1 de Corintios, vamos a darle lectura a 1 de Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:16 dice lo siguiente, hablando sobre la mentalidad que debemos de tener como cristianos. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá?
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Estos son los que ya le hemos recibido, como decía anteriormente, que le hemos recibido con nuestro Salvador. Por eso debemos tener esos pensamientos controlados y esos pensamientos que deben de ser solo del Señor. Ya para terminar, mis hermanos, pues sabemos que Satanás conoce nuestras debilidades. Si algo en lo que él se ha enfocado es en nuestras debilidades, y van a venir por medio del pensamiento, y él ya las conoce. Entonces nos llegarán esos pensamientos perturbadores que no son agradables al Señor. Y en Filipenses 4, mis hermanos, ahí nos está exhortando el apóstol Pablo en qué es lo que debemos de pensar, mis hermanos. Allá en Filipenses 4, versículo 8 y 9, dice así, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Este es un consejo que nos da el apóstol Pablo de en qué es lo que debemos de pensar. Ya para terminar, mis hermanos, quisiera leer para terminar, solo para recalcar que quién es el que conoce nuestros corazones. Y viendo este versículo allá en Primera de Samuel, en el capítulo 16 y en el versículo 7, aquí estaba hablando Samuel, y era un momento de que Samuel era una persona pues que ya había conversado con Dios, que conocía a Dios, mas aún así él tenía miedo. Y si quieren saber por qué Samuel tenía miedo, era cuando tenía que ungir a David, pues les invito a que lean estos, como dice el hermano, en su casa, ¿verdad? Si les interesa esta historia, es muy, muy bonita. Y solo voy a leer, iba a leer la mitad de abajo, pero vamos a leer todo el versículo 7, Primera de Samuel 16, 7. Dice: y Jehová le respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Él puede ver nuestros corazones y Él puede ver nuestros pensamientos, y sabe que lo que nos salga por la boca lo hemos puesto en el corazón, pero ha venido a nosotros por los pensamientos. Porque una persona, antes de hablar, obvio que es que tiene que pensar lo que va a hablar. Entonces, mis hermanos, y este es el pequeño mensaje que les traía para ustedes esta tarde, de cómo controlar nuestros pensamientos y la importancia de controlarlos, ¿verdad? Para que no vayamos nosotros a caer de la gracia del Señor, y para que no se dejen, mis hermanos, controlar por los malos pensamientos. Recuerden que no solo está en juego nuestra vida terrenal, sino también la espiritual, porque la mente es muy poderosa, y un pensamiento como ese que nos puede volver a dañar. Yo puedo ver a cualquiera de ustedes aquí en perfecta sanidad, se sientan bien, pero yo les puedo meter un mal pensamiento a ustedes. Le puedo decir, por decir al hermano José Luis, ¿verdad? Le voy a decir porque es medio campechano como yo, ¿verdad? Por eso lo voy a escoger. Pero le puedo decir: hermano, fíjate que te veo como los ojos inflamados y el párpado, y fíjate que sí estaba un tío mío antes de morirse. Entonces, mis hermanos, fíjense el poder de la mente y del pensamiento. No los tengas así, mis hermanos, no te asustes, es un ejemplo nomás. Pero, hermano, si yo le digo así cuando yo llego, quién sabe si el hermano se espera ir a revisarse con el doctor hasta que se acabe la clase, hasta el otro día, o vaya esa misma noche. ¿Sí me entienden? ¿Cómo afecta un mal pensamiento incluso nuestra salud, no nomás la espiritual, sino nuestra salud física? Entonces les invito, mis hermanos, a que reflexionen y que tengan cuidado con los pensamientos, examínenlos,
Y si ya saben la palabra y la han estudiado un poquito, inmediatamente ustedes se van a dar cuenta de quién vienen esos pensamientos y de cómo les van a repercutir en el futuro. Mis hermanos, que el Señor los bendiga y muchas gracias por su atención y espero que les haya sido de edificación. Gracias. Gracias.